Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En esta noche me gustaría compartir con ustedes algo muy importante. Antes de comenzar me gustaría dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 7. Estaré leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hace unos días atrás hice un video haciendo un llamado al discernimiento, a no creerle a toda persona que dice hablar de parte de Dios, como siguiendo la enseñanza bíblica de 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, que nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sabe? Hay que seguir esa exhortación del apóstol Juan, que nos dice que no podemos creerle a toda persona que dice hablar de parte del Espíritu Santo de Dios, sino que debemos poner a prueba lo que estos dicen y enseñan. No podemos creerle a toda persona que es pastor, evangelista o maestro o cualquier otra persona que dice hablar de parte de Dios. No podemos creerle a la primera. Tenemos que poner a prueba lo que esas personas dicen y enseñan. Lamentablemente, hoy en día, muchos le creen a toda persona que dice ser pastor, que dice ser evangelista, y no ponen a prueba lo que se enseña. Y esto ha llevado a personas a creer en falsos profetas, en falsos maestros, a creer en un falso evangelio, que es precisamente el tema que vamos a tocar en esta noche. Y vamos a dar 5 señales de un falso evangelio. Vamos a comenzar con la primera. El falso evangelio siempre estará centrado en el hombre. ¿Sabes? El falso evangelio es antropocéntrico de naturaleza. El falso evangelio exalta al hombre. Hoy en día muchos predicadores predican un evangelio que exalta al hombre. O sea, eso está en todos lados. Todos lados usted va a ver gente, pastores, evangelistas predicando un evangelio que exalta al hombre, y ese evangelio no es el evangelio de Cristo. Se dice que el hombre, contrariamente a lo que nos enseñan las escrituras, tiene dentro de sí algún nivel de bondad para poder elegir a Dios. O sea, que hay algo especial en el hombre, una bondad que hace meritoria la salvación, y esa misma bondad hace que el hombre tenga la capacidad de elegir a Dios o de buscar a Dios. Cuando la Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, que no hay nadie que busque a Dios, no hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ya que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Otros pueden enseñar que Dios ha decidido salvar al hombre, no solo de acuerdo al beneplácito de su voluntad, como nos dice Efesios 1 versículo 11, sino debido a algún valor inherente. O sea, porque hay un valor meritorio dentro del hombre que lo hace merecedor de la salvación. Y claro, tenemos algo de valor para Dios. Somos creados a su imagen y semejanza, lo que se conoce como el imago Dei. También fuimos creados para glorificarlo a Él. Pero la Biblia nos enseña que no es por nuestro valor o por nuestra bondad que Dios ha decidido salvarnos, sino que Él eligió salvarnos para mostrar su propia gloria. Es para la gloria de su nombre, como nos dice Romanos capítulo 9, versículo 23.
La marca del evangelio falso es que coloca la esperanza del creyente en algo falso. Una esperanza que no es Cristo. Coloca la esperanza en algo dentro de nosotros mismos. Y la Biblia nos dice que Dios no compartirá su gloria con nadie. El falso evangelio, tú los escuchas predicando a estos tipos, a estos falsos profetas, diciendo que nosotros estamos destinados a la conquista, al palacio, que un nivel de espiritualidad superior, que Dios te va a promover, que viene tiempo de conquista, de ensanchamiento y cosas como esa, como si el hombre fuera merecedor de gloria. Cuando la Biblia nos dice que Dios no compartirá su gloria con nadie. Otra cosa que vemos, que tenemos que estar alerta, otra señal, es que el evangelio falso enseña que nosotros somos salvos de las aflicciones en esta tierra. Esto se encuentra principalmente en las iglesias que enseñan el evangelio de la prosperidad y el movimiento de palabra de fe, del decláralo y recíbelo y que toda esa basura que hay por ahí. Esencialmente enseña que cuando uno es salvo ya no tiene que sufrir en la vida. O sea, la pobreza, la enfermedad, todo eso se acabó, según ellos. Además enseña que si usted sufre por estas cosas, si usted es pobre, si usted está enfermo, o qué sé yo, significa que tu fe no es suficientemente fuerte. O sea, como que no tienes suficiente fe. Entonces, si usted declara sanidad sobre su vida, si usted declara bendición, prosperidad sobre su vida, y esta no ocurre, es porque usted no tiene fe. Es increíble. Ese es el engaño de estos tipos de iglesias falsas que enseñan un evangelio falso, que están produciendo creyentes falsos. Y a menudo el nivel de fe en estos círculos se demuestra por la cantidad de dinero que se da a la iglesia. Sabe que si tú los ves a estos tipos diciendo, demuestre su fe, dé dinero, haga esta ofrenda y Dios se lo va a multiplicar, y como si usted fuera a comprar el favor de Dios. ¿Sabe? Como si usted pudiera comprar su milagro o una sanidad, cuando Dios no hace eso. ¿Sabe? Y Cristo mismo dice, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. ¿Sabe? Y usted no puede comprar al Espíritu Santo, usted no puede comprar a Dios. ¿Sabe? Dios obra en la vida del creyente conforme a su voluntad. Si Dios quiere sanar a una persona, Él lo hará, pero todo queda en su voluntad. Si Dios quiere que usted sea rico, será rico. Si Dios quiere que usted sea pobre, usted será pobre. ¿Sabe? Quien tiene el control de nuestra vida es Dios. Y todo está en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. No en nuestras declaraciones o decretos ni nada de eso. Todo está en las manos de Dios y en su voluntad. Y esta enseñanza puede ciertamente desviar a la gente, dando a algunos que no han nacido de nuevo verdaderamente una falsa sensación de seguridad en las prácticas como el diezmo y la ofrenda de fe o la semilla de fe. O sea, como que ellos piensan que tienen el favor de Dios porque dan dinero o porque hacen esto o lo otro. Y en estos lugares, pues una vez más, Cristo como único objeto de nuestra fe se disminuye. Y nuestra fe se coloca en nuestras buenas obras, en lo que nosotros damos o hacemos. Y se evidencia en nuestra prosperidad. O sea, si usted es próspero, significa que usted es salvo, que usted tiene el favor de Dios. Esa es la herejía que enseñan esta gente. Como es pare de sufrir. Usted los ve en la televisión con el pare de sufrir. Todas esas payasadas y herejías y charlatanerías. El apóstol Pablo enseña que las luchas en este mundo no solo son probables, sino que ocurrirán, son inevitables. Y Dios las usa para su gloria, en las cuales nuestro propósito
es glorificar a Dios. En medio de la aflicción, en medio de la tribulación, nosotros debemos adorar a Dios, glorificar su nombre. Así es lo que nos enseña la Escritura. Tercer punto. En las iglesias falsas, donde se predica un falso evangelio, se pone un énfasis en el Espíritu Santo más que en la persona de Cristo. Muchas iglesias carismáticas y pentecostales enseñan un evangelio que enfatiza la obra del Espíritu Santo más que la obra de Cristo. Ciertamente el Espíritu Santo es igual al Padre e igual a Cristo, la tercera persona de la Trinidad. Es digno de nuestro reconocimiento y nuestra adoración, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero la obra del Espíritu Santo siempre es señalar a Cristo y no a sí mismo, como nos dice Juan capítulo 16, versículos 14 al 15. Y leemos: Él me glorificará, dice Cristo sobre el Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, se lo dará a conocer a ustedes. Todavía un poco y no me verán. De nuevo un poco y me verán. O sea que el Espíritu Santo tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber. O sea, dará testimonio de Cristo. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Las iglesias pentecostales y carismáticas enseñan que el Espíritu Santo nos lleva al trance, a la histeria colectiva, a brincos y saltos, al descontrol emocional, a la catarsis. No, el Espíritu Santo no hace eso. La obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, a la cruz, para que nosotros recibamos el perdón de nuestros pecados y seamos salvos de la ira que vendrá. Esa es la obra del Espíritu Santo. La regeneración, la transformación, el cambio de nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Sin embargo, muchas de estas iglesias carismáticas y pentecostales de muchas maneras enseñan que el Espíritu Santo es el fin primordial de nuestra salvación y que se manifiesta a través de señales, milagros y prodigios realizados por aquellos que lo han recibido. O sea que también enfatizan en los ungidos, en aquellos que tienen el don de sanar, aquellos que son usados por Dios, como si ellos pudieran salvar, cuando el único que puede salvar es la persona de Jesucristo. Esto a menudo resulta en enseñanzas aberrantes, como la enseñanza pentecostal de que la evidencia de la salvación es el hablar en lenguas, cuando en ninguna parte de la Escritura vemos tal cosa. Y esto debido a que las iglesias pentecostales y carismáticas separan la conversión del bautismo con el Espíritu Santo. Ellos piensan y enseñan que el creyente tiene que pasar por dos etapas. Primeramente, la conversión, que es cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, pues ahí usted es salvo. Pero eso no queda ahí. Usted tiene que buscar el bautismo con el Espíritu Santo, que eso es lo que evidencia que usted es salvo. Si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, pues ponen en duda en algunas ocasiones su salvación. Cuando la Biblia nos enseña que cuando usted cree en Jesucristo, usted es sellado con el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el bautismo con el Espíritu Santo ocurre en la conversión, en la regeneración. ¿Sabe? No es una experiencia posterior a la conversión. Podemos tener experiencias posteriores a la conversión con el Espíritu Santo.
ser llenos del Espíritu Santo, pero no ser bautizados con el Espíritu Santo posterior a la conversión, porque el bautismo con el Espíritu Santo es la conversión, la regeneración. Así es como nos enseña la Escritura, el nacer de nuevo. Jesucristo, sin embargo, es el fin primario de nuestra salvación, como nos dice la Escritura. ¿Sabe? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Cristo nos dice que la búsqueda de señales y prodigios es evidencia de un pueblo malvado y adúltero, como nos dice Mateo capítulo 16, versículo 4. O sea, que no podemos estar buscando señales y prodigios. Tenemos que buscar a Cristo. Filipenses 2, versículos 9 al 11 nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Sabe? Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El único nombre dado a los hombres por el cual pueden ser salvos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que es el Kyrios, para la gloria de Dios el Padre. O sea que todo gira, la salvación del creyente gira en la persona de Jesucristo. Cuarto punto, o cuarta señal de un falso evangelio, es que es atractivo para el mundo. Muchos evangelios falsos contienen verdades a medias o verdades mezcladas con mentiras. E incluso en muchas ocasiones pueden ser muy parecidos al evangelio. Al mundo no le gusta el mensaje del evangelio. No le gusta escuchar sobre la regeneración y la santificación a través de Cristo. Ellos buscan la realización a través del entretenimiento y otros medios carnales que les dan una falsa impresión de su propia piedad. El mensaje de la sangrienta muerte de Cristo en la cruz y su resistencia a la ira de Dios se diluye en estas iglesias hasta el punto que no tiene sentido. O sea, que no hablan de Cristo, no tiene sentido hablar de Cristo porque ya ellos están enfatizados en otras cosas. En la música, en las bandas, en los espectáculos con las luces, en la música sin sustancia teológica, que parecen más repeticiones o mantras, o sea, que no tienen sentido. Cuando nos dice que nuestros cánticos deben estar llenos de la palabra del Señor, pues en estas iglesias pues no se ve eso. Y esto se repite en muchas iglesias. En otras palabras, si el mensaje del evangelio que se predica en una iglesia no ofende al mundo, entonces es falso. Porque la Biblia nos enseña que Cristo es ofensivo, incluso llamándolo piedra de tropiezo para los judíos, y que el evangelio es considerado una locura para el mundo. Porque nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. O sea, el verdadero evangelio no es atractivo al mundo. Es todo lo contrario. Es considerado una locura. Por eso es que el evangelio, Cristo es rechazado por el mundo. Cuando usted le predica el evangelio, el verdadero evangelio,
usted va a ser rechazado o a ser aborrecido. No, ¿cómo es eso de que Cristo es el único medio para salvarme? No puedo creer eso. ¿Cómo voy a creer que un judío vino a morir por mis pecados y que mi salvación depende de creer en él? No puedo creer en esa locura. ¿Ve? El mundo considera locura el mensaje de la palabra de la cruz. Pero para nosotros, los que creemos en Cristo, es poder de Dios. Es el dunamis de Dios, la potencia de Dios, la dinamita de Dios. ¿Sabe? El mensaje de la cruz contiene tanto poder para salvar al pecador de la condenación eterna. Quinto punto o quinta señal de un falso evangelio, y es que este no se deriva de la Escritura. O sea, el falso evangelio nunca se centra en la Biblia. Muchas iglesias falsas enseñan que las Escrituras no son suficientes para recibir el conocimiento de la gracia de Dios y buscan experiencias místicas, sueños, visiones, revelaciones y cosas por el estilo. Esto es más frecuente en las iglesias católicas romanas y ortodoxas. También no podemos descartar a la iglesia carismática y la iglesia pentecostal. La mayoría de los cultos también tienen alguna forma de esta enseñanza aberrante. Sin embargo, hay muchas otras iglesias evangélicas, como dijimos ahorita, la iglesia pentecostal es un ejemplo, que también se han apartado de la doctrina de las sola escrituras, o sea, que la Biblia es la única fuente de autoridad, la única regla de conducta y fe en el creyente. En los últimos años hemos visto cómo diferentes pastores se han alejado de la sola escritura y optan por otras fuentes de autoridad o luces menores o cosas por el estilo. Esto abre la puerta a todo tipo de errores, la mayoría significativos y eternos. Las Escrituras mismas son el testimonio de Cristo y su plan de redención. Son la revelación completa de Jesucristo, preservada soberanamente por el Espíritu Santo para enseñar, reprender y equipar a los santos para todo lo necesario en esta vida. No hay nada más que tengamos que completar en él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En el original es que es soplada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la importancia que tiene la palabra del Señor. Sin embargo, los falsos evangelios que no se derivan de la Biblia, de las Escrituras, siempre terminan siendo una enseñanza que es contraria al evangelio bíblico. Siempre terminará siendo un evangelio de obras meritorias en contraposición de la gracia, o un evangelio de algún co-salvador y co-redentor en oposición de Cristo como solo redentor y salvador del creyente. Siempre minimiza la exclusividad de Cristo como el único Señor y da muchas falsas esperanzas en otras creencias y religiones. Solo Cristo salva y solo Cristo es Rey. Si su iglesia está enseñando otro evangelio, un evangelio diferente, un evangelio que exalta al hombre, que predica un evangelio que no se basa en la Biblia, ¿sabe? Que enfatiza en otras cosas, que no sea la escritura, pues ha llegado el momento en que usted tiene que irse de ese lugar. O sea, usted tiene que huir por su vida, porque está siendo engañado y manipulado por falsos profetas, por falsos maestros, y le están predicando un falso evangelio. Y nada, esto ha sido todo por este video.
una vez más les exhorto al discernimiento, hago un llamado al discernimiento, a que usted compruebe, corrobore que todo lo que a ustedes le enseñan esté basado en la palabra del Señor. Prueben los espíritus, hagan como los nobles de Berea, que escudriñaban en las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Y el apóstol Pablo los elogió y los llamó los nobles de Berea. El apóstol Pablo también se incluía cuando decía que si a un ángel del cielo o aún los apóstoles enseñaban un evangelio diferente del cual ellos habían predicado, sea anatema, ¿sabes? Todas las personas que están predicando un falso evangelio, un evangelio diferente al que está en la Escritura, son anatemas, están bajo maldición y están destinados al infierno, a menos que se arrepientan de lo que están haciendo. Y si usted está escuchando a los falsos profetas y los falsos maestros, le exhorto a usted que se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Si usted conoce la verdad y está en una iglesia donde están enseñándole un falso evangelio, mi exhortación y mi consejo es que usted se vaya de esa iglesia y busque una iglesia donde se predique el verdadero evangelio. Y esto es todo por este video, este audio. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en una futura ocasión si el Señor lo permite. Muy buenas noches.